Dice así: haya en vosotros, verso 5 del capítulo 2 de Filipenses, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hebreos, capítulo 11. Dice, verso 4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pensaba y meditaba mientras cantábamos estos hermosos himnos y el coro que hemos cantado, de que el Señor de la gloria, el Señor, nuestro Señor y Salvador, nos dio un tremendo ejemplo aún en su humanidad, porque siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice que se despojó a sí mismo. Otras versiones dicen, se vació a sí mismo. Lo podemos simplificar de esta manera para que por ahí pueda ser más entendido. Siendo Dios, se despojó de actuar como lo que era, en esencia como Dios. Qué tremenda o qué tremendo su amor y su humildad. Y Él nos transmite este ejemplo. Si el Señor Jesús nos dio este ejemplo, ¿cuánto más nosotros tendríamos que sentir este sentir de no obrar en nuestra vieja naturaleza, sino dejar obrar la naturaleza que es en Cristo Jesús, la nueva criatura, para que en humildad podamos adorar, podamos honrar, que es lo que venimos a hacer, venimos a adorar, venimos a hablar bien, venimos a agradecer, venimos a postrarnos delante de Él en adoración, en respeto, en gratitud, en alabanza, en adoración a su santo y bendito nombre. Él nos dejó ese ejemplo máximo y por eso yo miraba, quizás
lo que en el Génesis nos habla de cuando tuvieron que, después de pasar el tiempo, tenían que ir a adorar. Y me hice muchas preguntas en mi corazón, y lo recalco varias veces que puedo porque me llama mucho la atención. Cuando tuvieron que ofrecer ese sacrificio o esa ofrenda al Señor, y digo, y uno mira en la palabra y dice, y el Señor miró el corazón de Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado el corazón de Caín y a su ofrenda. Y me preguntaba y decía, Abel se identificó con lo que pasó en el huerto, porque fueron expulsados porque entró el pecado, pero los hombres por su propia fuerza o por su propia capacidad se hicieron vestiduras que apenas cubría parte de su vergüenza. Y cuando el Señor tiene su encuentro con ellos y después de que habían pecado, dice que el Señor los vistió. Ahora, ¿con qué los vistió? Tuvo que sacrificar un inocente. Que de acuerdo a lo que vemos desde de tapa a tapa en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como los sacrificios en el tabernáculo, etcétera, etcétera, podemos ver que fue un cordero. Y no es que cubrió su vergüenza, los vistió. Entonces tantas veces pensé, ¿y ya había algún lugar para ir a adorar? Pensé mucho en eso. Y entonces, mirando el libro de Génesis, pensé en de dónde fueron expulsados. Y cómo todo el huerto y el árbol de la vida, del cual tenían que custodiar para que no, si se atrevieron a desobedecer a Dios, no costaba mucho más que se rebelaran y quisieran sanar lo que la muerte produjo comiendo del árbol de la vida, pero si comían iban a vivir eternamente en el pecado. Entonces, y fueron expulsados. Entonces, dice la Biblia que en el huerto Dios puso ángeles con espadas encendidas, custodiando para que nadie alrededor, ¿no es cierto?, nadie se acercara al árbol de la vida. Y yo me imaginé, quizás es una imaginación mía, pero lo siento mucho en el corazón, que el árbol de la vida es el tipo del lugar santísimo. El huerto, de donde fueron expulsados, donde no había pecado y de ahí fueron expulsados, representan el lugar santo. Entonces pensé y dije, seguramente a la puerta del huerto ofrecerían esos sacrificios de adoración para recordar
que ahora hay un lugar santo donde ya no se puede entrar, pero que ahí hubo un sacrificio, un cordero que los vistió y que fue derramada su sangre. Pero que hay un lugar santísimo donde hay ángeles que custodian ese lugar, que luego esa imagen representa lo que pasaba en el tabernáculo. ¿A dónde estaba el holocausto? ¿A dónde se ofrecía el holocausto? A la entrada. Porque luego estaba el lavacro, pero luego estaba el lugar santo. Y más allá, un poco más allá, con aquel velo que se rompió cuando Cristo entregó su vida y dijo, consumado es, todo hecho está. Yo morí, yo entregué mi vida. Aquí consumado es. En tus manos, le dijo, Dios mío, en tus manos entrego mi espíritu. En su humanidad estaba muriendo por nosotros, un inocente por nosotros los culpables. Y pensé y decía, ¿por qué miró con agrado el corazón de Abel y a su ofrenda? Porque él tenía el espíritu o el sentir que ya reflejaba el sacrificio de Cristo con la muerte de un inocente. Pero para eso tuvo que humillarse y reconocer que con sus obras no podía agradar a Dios. Porque ni siquiera el Cordero fue creado por el hombre o hecho por el hombre, sino que fue creado por Dios. De lo mejor tomó Abel y lo sacrificó y ofrendó. Entonces pensé también en Caín, porque también tenemos lo que el Señor mira el corazón de Caín y dice, se agradó, no se agradó de su corazón y de su ofrenda, porque Caín tomó de la maldición de la tierra, pero además de lo que él había tratado de producir de esa tierra que estaba maldita, pero no tuvo el sentir que tuvo Abel en representar, en identificarse con el sacrificio de un inocente. Él procuró con sus obras, con su esfuerzo, tratar de traer lo mejor. Entonces uno mira, y siempre lo recalco porque a veces se puede parecer a nosotros en no tomar el ejemplo y el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ustedes miren ese sacrificio y mírenlo o miremoslo estéticamente. Estéticamente miremos la ofrenda de Caín, trayendo frutos, manzanas, melones, sandías, todo color hermoso, ¿no es cierto? Verduras, habrá traído de todos los colores, verde, rojo, amarillo, manzana, limón, habrá traído de todo, pero estéticamente es hermoso. Pero ni en su corazón, ni con su mirada estética, agradó a Dios. Entonces miren el sacrificio de Abel.
¿Qué había que hacer? ¿Qué hizo Abel? Trajo el cordero más gordo. ¿Y qué había que hacer? Degollarlo. Ahora ustedes miren estéticamente una ofrenda y la otra, una estéticamente hermosa, la otra todo un sacrificio sangriento. Sangre por todos lados. Derramamiento de sangre. Un animalito inocente, pero que representaba lo que Dios esperaba, lo que Dios había hecho para poder cubrir su vergüenza y su pecado. Y Dios esperaba que le dieran de eso. Por eso me llama la atención el ejemplo que siempre vemos en el Señor Jesús. Este sentir tenemos que tener en el corazón. Que nuestras obras no pueden agradar a Dios. Que nuestros esfuerzos no sirven para venir a adorar a Dios. No son buenos. Por más que estéticamente parezcan buenos. Porque el Señor que mira más allá, mira nuestro corazón. Y el sentir que tenemos que tener fue el de Cristo Jesús, que se dio a sí mismo. No obraba como Dios. Siendo Dios, tomó forma humana, pero se humilló y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero Abel llevó de lo mejor de ese cordero inocente, que fue sacrificado, que fue desangrado para presentarlo, porque representaba lo que mucho más adelante iba a ser Cristo Jesús. Y pensaba, digo, ¿cómo está nuestro corazón para venir a adorar a Dios, a nuestro Señor? ¿Cómo venimos? ¿Con qué corazón, que es el corazón que venimos a traer de nuestra ofrenda? Como dice la palabra de sacrificios de labio que honren y glorifiquen su nombre. Porque Dios está mirando tu corazón. Y muchas veces pensé, lo pienso cada primer día de la semana con temor, ¿no? ¿Es aceptable mi ofrenda? ¿Llega como un perfume grato al Señor? ¿Representa el sentir que hubo en Cristo Jesús y yo queriendo agradecer y tú y yo queriendo agradecer al Señor? ¿Tenemos este sentir de ofrendarle de lo mejor, de nuestro sacrificio, que represente siempre, que honre siempre, que recuerde siempre aquel Cordero de Dios? Por eso Juan el Bautizador decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Qué le vamos a dar de nosotros? Por eso el Señor mira nuestro corazón y a veces el temor está que no nos parezcamos a Caín, que miró las apariencias, lo estético, lo de afuera, lo que nadie ve o lo que quizás ven de afuera todos nosotros, pero no vemos el corazón. Pero el Señor sí mira el corazón. Y que podamos darle lo mejor a través del Señor y de su obra en nosotros. Es de Él, viene de Él, es para Él y vuelve a Él
en adoración. Que en esta mañana podamos tener este corazón humilde que el Señor nos dio, el máximo ejemplo. Él se dio a sí mismo. Ya nuestros pecados han sido borrados y limpiados, pero entreguémonos como ofrenda y sacrificio en olor fragante, en un perfume que llegue a la presencia del Señor y vea nuestro corazón y sea un sacrificio, una adoración aceptable, de gratitud, de alabanza, de adoración. Dejemos de pensar en lo que se ve, como le pasó a Caín, que luego por envidia y por odio y se dejó manejar por la soberbia, por el orgullo y por la ira y mató a su propio hermano. Miremos el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Fue obediente, fue humilde, hasta lo último, hasta la muerte y muerte de cruz. Y siempre pienso, hasta dónde llegó la entrega del Señor en no actuar como Dios, aún en la misma resurrección. Porque el que le levantó de los muertos fue Dios. Y Dios le exaltó a lo sumo. ¿Podía haber actuado como Dios? Sí, pero no lo hizo, porque estaba en su humanidad. Y se despojó a sí mismo. Y se entregó a sí mismo hasta la misma resurrección. Luego Dios lo exaltó a lo sumo, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso los hijos de Dios, cuando nos referimos a Jesús, es que nos estamos refiriendo a su humanidad. Porque para los hijos de Dios es el Señor Jesús, el amo y Señor de todo. Y Él es el único que merece toda nuestra adoración, lo mejor de nosotros, no lo que se aparenta, lo mejor de nosotros, porque en este mismo momento vamos a recordar al Señor a través de estos símbolos que representan el pan y el vino, como en aquel momento Abel, el cordero, representaba a Jesucristo y su sangre derramada y su entrega y su sacrificio. Que Jesucristo nos permite acercarnos confiadamente, ahora sí, al lugar santo y poder entrar al lugar santísimo sin ningún temor, porque Él abrió la entrada a través de su carne, a través de su sacrificio, para poder llegar al Padre en adoración y en alabanza a nuestro Salvador y por medio de su Espíritu. Qué tremendo la obra de Jesucristo a nuestro favor. Qué importante que podamos tener lo máximo que podamos esta conciencia. Por eso el apóstol Pablo dice, tengan este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que se humilló hasta lo máximo, hasta lo sumo,
para que en esta mañana podamos ofrecerle toda nuestra gratitud, nuestra alabanza por una salvación tan grande. Pero venimos a adorarle al Señor por lo que Él es, por lo que Él ha hecho y porque ha resucitado. Y ahí está la victoria, ahí está la fortaleza de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe. Él resucitó. Por eso, esta reunión es una reunión de gratitud, de alabanza y de adoración, no es un velatorio. Porque al que venimos a recordar y al que venimos a adorar, vive. Y vive en nuestros corazones. Por eso participemos de estos símbolos, en alabanza, en gratitud, en adoración, dando de nuestro corazón lo mejor. Como dice el himno, todo es pobre, todo es ruin. ¿Qué puedo darte yo, Señor? Toma mi corazón. ¿Qué es lo que puedo darte? Pero con toda humildad, con toda sinceridad, agradeciéndote por tan grande salvación. Que Dios bendiga estos momentos y que en el mismo sentir el Señor y su Espíritu nos esté hablando al corazón. Hagan memoria de mí a través de este pan que simboliza este cuerpo, mi cuerpo que fue roto, que fue entregado por amor de ustedes, por amor de mí. Tomen de este vino que simboliza la sangre que fue derramada hasta lo último, aunque no fue estéticamente hermoso, fue un sacrificio horrendo, pero la Biblia nos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y hubo un gran sacrificio para salvarme a mí, para salvarte a ti. Y esta copa que contiene vino, pero representa la sangre que quitó, no que cubrió como era antes, quitó todos nuestros pecados. Y Jesús, que resucitó, nos permite entrar a la misma presencia del Señor sin temor. Acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Confiados, porque Jesucristo intercede como un sumo sacerdote por nosotros. Gloria a Dios. Amén.